Todo empezó con una caja olvidada. Era una de esas herencias que nadie espera ni desea, una colección de objetos antiguos que pertenecieron a una abuela que falleció en completo silencio, sin testamento, sin historias compartidas, solo con secretos. La caja permaneció años en el desván, hasta que Laura, una joven madre que había pasado por demasiadas pérdidas en poco tiempo, decidió limpiar la casa familiar. Entre los objetos encontró una muñeca de porcelana, el rostro pálido, las mejillas apenas sonrojadas, el cabello rizado perfectamente peinado y unos ojos de vidrio tan realistas que parecían estar observando incluso con la cabeza ladeada hacia un costado. Su hija Sofía, de solo 6 años, se encariñó de inmediato. Le puso nombre, Lucía. Desde ese momento, las noches dejaron de ser tranquilas. Al principio, Laura no sospechó nada. Cosas simples. La muñeca aparecía en lugares distintos a donde la había dejado. En el sofá, en el piso del baño, incluso junto a la cama matrimonial cuando ninguna de las dos recordaba haberla movido. Luego comenzaron las conversaciones. A través del monitor del cuarto, Laura oía a su hija hablando de madrugada. No quiero jugar más, Lucía. Me duele la cabeza cuando gritas. Pero en el aparato no se escuchaban gritos, solo un zumbido persistente, como el eco lejano de una radio rota. Alarmada, Laura comenzó a grabar. Usó su celular, luego compró una cámara. Quería pruebas, quería saber si estaba perdiendo la razón, pero lo que captó la dejó helada. En una de las grabaciones, a las 3:17 de la madrugada, Lucía, la muñeca, giró la cabeza lentamente hacia la cámara. No había nadie más en la habitación. Nadie había tocado el juguete. Y sin embargo, ese leve movimiento fue claro, preciso, como si supiera que estaba siendo observada. El video se volvió viral. Fue publicado por un canal especializado en fenómenos paranormales y desató una ola de teorías. Unos hablaban de posesión, otros decían que era un truco elaborado, pero Laura no buscaba fama, quería respuestas. Llevó la muñeca a una iglesia local, donde el sacerdote apenas la tocó antes de sangrar por la nariz y desmayarse en plena misa. Más tarde dijo que había sentido un frío extremo, como si algo lo estuviera observando desde adentro. Lo más inquietante llegó cuando contactó a una experta en objetos malditos. La mujer, que trabajaba discretamente para coleccionistas privados y no aparecía en medios, le dijo algo devastador. Aquella muñeca había sido usada en un ritual en los años 30. El objetivo era capturar el alma de una niña muerta durante un incendio. Un experimento esotérico prohibido, pero no funcionó como esperaban. Algo sí entró en la muñeca, pero no fue la niña. Fue otra cosa. Los siguientes días se volvieron un infierno. La muñeca parecía moverse más seguido. Su posición variaba frente a las cámaras incluso cuando no había nadie cerca. Una noche, Laura encontró a Sofía en el piso del baño, inconsciente, con marcas en los brazos como si alguien la hubiese sujetado con fuerza. La muñeca estaba sentada frente a ella, con una de sus manos rota, como si hubiera peleado. Desde ese momento, Laura supo que tenía que deshacerse de Lucía, pero cada intento fallaba. Cuando la arrojaban lejos, reaparecía. Cuando la enterraban, era desenterrada. Y cuando trataron de quemarla, el fuego no la tocaba, como si algo la protegiera. Laura comenzó a documentar todo, no por contenido, no por fama, sino por miedo. Cada día se volvía más difícil convencer a los demás de lo que ocurría. Los vecinos creían que exageraba, que era el estrés de la maternidad, la soledad, el duelo. E incluso los pocos amigos que le quedaban empezaron a evitarla. Pero las grabaciones estaban ahí. No eran efectos, no eran ilusiones. Los movimientos de la muñeca eran reales, aunque imposibles. Una noche, desesperada,
decidió instalar cámaras en toda la casa. Fue entonces cuando las cosas escalaron. En las grabaciones, Lucía ya no solo se movía, respiraba de forma tenue, casi imperceptible, pero suficiente para empañar ligeramente el vidrio frente a ella. En otro video, se vio como un cuadro se descolgaba justo cuando Laura pasaba por el pasillo, golpeándola en el brazo. No había viento, no había temblores. La muñeca estaba justo frente a la cámara, en ese momento, con la cabeza girada hacia el pasillo. Fue allí cuando Laura decidió contactar a un canal especializado en investigaciones paranormales. El equipo llegó con sensores, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y una medium. Apenas cruzaron la puerta, la temperatura bajó abruptamente. Uno de los investigadores, un escéptico confeso, afirmó haber sentido cómo alguien le susurraba en el oído su segundo nombre, uno que no usaba desde niño y que nunca había compartido con nadie del equipo. La medium no quiso entrar a la habitación de Sofía. Dijo que había algo que no era humano ni nunca lo fue. Dijo que no era una presencia, sino una intención, como si la muñeca actuara como una extensión de algo que se comunicaba desde otra parte. Lo más perturbador fue lo que dijo justo antes de irse. Esta muñeca no está poseída, esta muñeca posee. Esa noche, la medium falleció en un accidente automovilístico camino a casa. Un choque inexplicable en una recta sin tráfico, sin alcohol, sin fallas técnicas. Las últimas imágenes de su dashcam muestran algo que dejó helado a todo el equipo. Una figura sentada en el asiento trasero, justo antes del impacto. Su rostro, idéntico al de Lucía. Desde entonces, cada persona que ha tenido contacto físico con la muñeca ha reportado pesadillas recurrentes, no sueños vagos, imágenes precisas. Todos ven la misma habitación, paredes cubiertas de símbolos, una silla meciéndose sola y al fondo la muñeca, de pie, no sentada, de pie, mirando directo a quien sueña. Algunos han despertado con rasguños, otros con marcas en la piel parecidas a letras. Ninguna lengua conocida, pero todas iguales entre sí. Un investigador canadiense intentó traducir los símbolos, comparó patrones, líneas, geometrías. Lo más cercano que encontró fue un conjunto de glifos hallados en cuevas subterráneas en Rumanía, datadas en más de 9.000 años. Un lenguaje perdido, o nunca humano. Cuando Laura quiso entregarla a un museo de lo paranormal, se toparon con una nueva sorpresa. La muñeca se negó a ser trasladada. No es que Laura no quisiera dejarla, es que, literalmente, nadie podía moverla más de 3 metros sin sentir una náusea paralizante, una migraña fulminante o una sensación de desmayo, como si su campo de acción estuviera delimitado o custodiado. Lo más inquietante ocurrió días después. La cámara que vigilaba a Lucía dejó de funcionar a las 3:17 de la mañana, su hora habitual de movimiento. Cuando Laura revisó la tarjeta de memoria, solo encontró un video de 5 segundos. En él, Lucía está sola en la habitación. Mira a la cámara, sonríe. Pero no es la muñeca quien lo hace. Es el rostro de una niña, deformado, detrás del vidrio. Una niña que no estaba allí y que no era Sofía. Después de esa última grabación, Laura decidió mudarse. Vendió todo lo que pudo en pocos días. Sacó a Sofía del colegio. Cambiaron de ciudad, de nombres, de historia. Dejó la muñeca en la casa, sellada en un baúl de madera, rodeada de sal, de cruces, de velas. No por creencia, sino por instinto, como si todo eso pudiera contenerla, al menos un poco. Durante semanas, nada ocurrió. Por primera vez en meses, Laura y su hija durmieron tranquilas, sin ruidos, sin movimientos, sin sueños, hasta que una mañana Sofía despertó y le dijo con voz tranquila: «Mamá, Lucía vino anoche. Dice que esta casa le gusta más». Laura no volvió a dormir después de eso.
Intentó ignorarlo. Pensó que podía ser solo una pesadilla infantil. Pero al revisar el monitor del cuarto, encontró algo que la dejó sin aliento. A las 3:17 de la mañana, el video se volvió estático por 5 segundos. Y luego, una imagen fija. Lucía, sentada junto a la cama de Sofía. No era una alucinación, no era un reflejo, era ella. Mismo rostro, misma postura, misma sonrisa ausente. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Se había movido sola por kilómetros? ¿O nunca la había dejado atrás realmente? Hoy en día Laura vive aislada, no recibe visitas, no tiene redes sociales. Su historia ha sido replicada por foros, investigadores y curiosos de lo paranormal en todo el mundo. Algunos la acusan de fraude, otros creen que sufre de delirios compartidos con su hija, pero quienes han visto las grabaciones originales, las verdaderas, no las que circulan editadas por internet, no tienen dudas. Hay algo en esa muñeca que no pertenece a este mundo. La casa donde Lucía fue abandonada permanece deshabitada. Quien intenta comprarla se arrepiente antes de firmar. Los agentes inmobiliarios dicen que las cerraduras siempre aparecen rotas, como si alguien entrara cada noche, como si algo nunca se hubiera ido. Y la muñeca sigue allí. Quien ha logrado acercarse dice que la posición cambia, que algunos días mira hacia la ventana, otros hacia la puerta. Y hay quienes aseguran que si te paras frente a ella y la miras el tiempo suficiente, la verás moverse. No violentamente, no de forma evidente, solo un leve giro de cabeza, un pequeño parpadeo, lo justo para hacerte dudar de tu cordura. Pero cuando te das vuelta y vuelves a mirar, ya no está donde la dejaste. Muchos dirán que es solo una historia, que las muñecas no pueden caminar, que los objetos no respiran, que el mal no puede habitar en la porcelana. Pero si llegaste hasta aquí, si sentiste ese escalofrío en la nuca mientras escuchabas esta historia, tal vez ya estés marcado, porque hay historias que no se escuchan sin consecuencia. Y ahora, si te atreves, cuéntanos, ¿has tenido una experiencia similar? ¿Has visto moverse algo que no debería moverse? ¿Has sentido que no estás solo cuando sí lo estás? Déjalo tus comentarios. Suscríbete a El Lado Oculto para más historias reales que no te dejarán dormir. Y si ves una muñeca mirándote, no la mires demasiado tiempo.